poderoso en favor del Evangelio? Yo creo que la respuesta es simple: una vida transformada. ¿Qué argumento más grande podemos tener que este? Porque cuando nosotros vamos a la Biblia nos damos cuenta que muchos personajes que no tenían nada para ofrecer, el Señor los utilizó poderosamente. Una samaritana, un endemoniado, un leproso, una niña cautiva. ¿Cuántos ejemplos? Pero me parece que la lección de esta semana nos habla de uno de los testimonios de conversión más poderosos, el testimonio de Pablo. Un hombre perseguidor, un hombre que estaba de acuerdo en matar cristianos, humillaba, pisoteaba a la iglesia cristiana. Y tal vez para nosotros podríamos hacernos una pregunta: ¿para qué sirve un hombre como este en favor del Evangelio? Seguramente para nosotros no valdría para nada. Pero bendito sea Dios, que Él vio en Saulo de Tarso un instrumento escogido para llevar adelante el poder de su Evangelio. Qué bueno que Dios mira lo que el hombre no mira. Y qué bueno que Dios en cada uno de nosotros ve un instrumento potencial de su Evangelio. Qué maravilla. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Vamos a hablar de la lección número 11, Pablo, antecedentes y llamado. Quédate con nosotros, en un momento comenzamos. Estamos felices de darles una cordial bienvenida a un repaso más de nuestra lección. Estamos por iniciar el repaso de la lección número 11, titulado Pablo, antecedentes y llamado. Y también nos da una gran felicidad, una gran alegría darle la bienvenida también a nuestros dos invitados especiales, el que ya es de casa, el pastor Abraham Ramírez. Nos da mucho gusto tenerle con nosotros, pastor, y listos para desarrollar la lección número 11. Gracias, pastor. Pues listos para considerar otro personaje importante en la misión, en el cumplimiento de la misión, ¿verdad? Ya vimos a Pedro, ya vimos a Felipe, y ahora vamos a ver a Pablo, que es una vida sorprendente. Correcto. Cómo Dios atrajo a este fariseo y lo convirtió en un predicador. Poderoso, ¿verdad, pastor? Poderoso predicador. Así es. Poderosa conversión. Gracias, pastor, por estar con nosotros. Y tenemos un invitado especial, como cada semana. Tenemos en esta ocasión con nosotros, engalanando nuestro programa, al pastor César Sánchez Murillo. Él es editor asociado de Gema Editores, nuestra casa publicadora aquí en México, al cual le damos una cordial bienvenida. Pastor César. Gracias, pastor. Muy amable por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Qué te pareció la lección 11, pastor? Muy interesante, muy desafiante, porque, bueno, nos lleva a la práctica, ¿no? A predicar el Evangelio y poder establecer puntos de creyentes en diferentes lugares. Correcto. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a proveer el bosquejo, como cada semana lo hacemos, a través de 3 puntos sencillos, en el que tratamos de contener toda la lección. El primer punto, ¿tu parecer, pastor Abraham? Sí, pastor, el primer punto, pues vamos a hablar acerca de la vida. ¿La vida de quién? La vida de Pablo. Correcto. ¿Cómo fue la vida de Pablo antes de su encuentro con Cristo Jesús? Y vamos a ver que Dios iba preparando a su misionero, ¿verdad? Lo llevó por circunstancias en la vida, de tal manera que su educación, lo que él aprendió, todo contribuyó para que después fuera Pablo el predicador. Maravilloso, como que el Señor lo llevó de la mano, ¿verdad, así pastor? Así es. Muy lindo. Así que el primer punto es vida. El segundo punto, pastor César. El segundo punto sería la conversión del apóstol Pablo. Es muy interesante analizar que a lo largo de su ministerio del apóstol Pablo, siempre el mensaje central es en cuanto a su conversión. ¿Cómo fue su conversión? Así que sin lugar a dudas, ese evento, camino a Damasco, lo impactó. Esa luz resplandeciente que le quitó la vista, ¿verdad? Físicamente. Cuando él no vio físicamente es cuando realmente empezó a ver lo más importante en el terreno espiritual. Así que la conversión es la parte central de su predicación en el futuro, ¿no? En su futuro. Correcto. Y así debería ser en cada uno de nosotros. Claro. La conversión debería ser el parteaguas en nuestro sentido misional. Muy bien, muchas gracias, pastor. Así que el segundo punto es conversión, y el tercer punto, si les parece bien, la obra. Vamos a ver qué fue lo que este apóstol hizo, ¿verdad? Sí, pastor, o sea, después de que Dios lo transformó,
pues se convirtió en el misionero por excelencia, ¿no? Dice que el comentario menciona que sus viajes abarcaron 25,000 kilómetros, ¿no? 11, 12 países visitando y ahorita lo vamos a ver. Mediterráneo. Fantástica. ¿Qué obra? O sea, ¿cómo puede Dios transformar la vida de una persona, verdad? Para que se convierta en el predicador por excelencia. Y usarlo de una manera poderosísima. Muchas gracias. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa. Este es el bosquejo, vida, conversión y obra del apóstol Pablo. En un momento iniciamos con esta lección número 11. Bien, vamos a iniciar el desarrollo de esta lección número 11 y vamos a hacerlo no sin antes pedir la bendición de Dios. Acompáñenos en esta oración. Cariñoso Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender y a poder exponer claramente esta lección número 11. Que realmente la conversión de Pablo, Señor, pueda motivarnos, pueda recordarnos el momento de nuestra propia conversión y de cómo tú, Señor, también nos elegiste entre tanta gente para convertirnos en tus discípulos, para convertirnos en tus instrumentos, tus predicadores, tus misioneros. Ayúdanos a confirmar este llamado, Señor, a través del repaso de esta lección. Guíanos, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar de lleno al repaso de la lección número 11. Vamos a entrar con el primer punto, que es vida. Vida. Pastor Abraham, Pastor César, definitivamente podemos ver en todas las características de la vida del apóstol Pablo, pues un hombre que prácticamente Dios preparó, ¿verdad? Dios fue llevando de la mano. A veces encontramos vidas así, personas que el Señor les fue llenando de calificaciones, ¿verdad? De habilidades para realizar una tremenda obra. Me parece que ese es el caso del apóstol Pablo. Sí, la Biblia nos presenta a nosotros a un hombre que estaba en la élite, un hombre donde Pablo presenta incluso en varios pasajes en sus cartas su currículum. Y por ejemplo en Filipenses capítulo 3, el versículo 5, él menciona circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Esa era humanamente, esa es su carta de presentación. Tremenda carta. Sí, sin embargo, cuando él descubre al Señor Jesucristo, se da cuenta que todo esto es inútil. No le abre las puertas del cielo. No sirve absolutamente para nada. Pero Pablo aprovecha ese contexto cultural y religioso que tenía para poder luego él alcanzar a esas personas, porque qué mejor que él, que conocía a todos los que pensaban igual que como él lo hacía, ¿no? Qué maravilla. Prácticamente podemos ver entonces su carta de presentación, decía el pastor, su pasaporte, pastor, estaba listo para ir al cielo, ¿no? Con esas calificaciones. Sí, humanamente sí, y conforme a su religión sí. Pero pareciera ser, pastor, que los fariseos, como ya lo hemos visto en otras lecciones, ¿verdad? Apuntaban hacia el cumplimiento de la ley, pero como para salvación, que nosotros hemos visto que no. Y vemos en la vida de Saulo, podemos llamarlo así todavía Saulo, ¿verdad? Él dice fariseo de fariseos. Él conocía todas las leyes, ¿sí?, que estaban en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los libros de Moisés, pero también sabía de las adiciones que los rabís, que los maestros habían ido aumentando a esas leyes, a esos principios, que eran ya parte cultural judía, y que esos después le ayudó para hacer una división entre los principios divinos y los factores culturales. Correcto. ¿Quién más que Pablo, ¿verdad?, para poner esa división y decir que sí y que no en la vida de los nuevos gentiles que se estaban convirtiendo? Yo creo que eso facilitó en su mente esas situaciones, ¿no? Correcto. Pastor César, y definitivamente decíamos también que todos esos elementos contribuyeron. Claro, cuando se encuentra con el Señor, que vamos a hablar de eso en el segundo segmento, la conversión, se da cuenta que todas estas calificaciones realmente no eran tan importantes. El Señor entonces lo va preparando para reenfocar bien el asunto de la misión.
Sí, es interesante descubrir cómo en el presente Dios se sigue valiendo de nuestro pasado para una bendición para la gente con quien nos relacionamos constantemente, ¿no? Por ejemplo, si pensamos nosotros en un médico que llega a aceptar al Señor Jesucristo, pues, ¿quién es la persona ideal para irle a predicar a otros médicos? O sea, él, el médico, un ingeniero, alguien que trabaja en las minas, en el campo, no importa de dónde venga la persona, Dios puede usar nuestro pasado para convertirlo en bendición con aquellas personas con quienes nos relacionamos, de tal manera que la iglesia actualmente es un enorme mosaico de bendición cultural, de manera de pensamiento, donde ahí están las llaves para entrar a una empresa, a un banco, a un hospital, a cualquier lugar. Ahí están las personas. Esas personas tienen peso porque entienden a cómo piensan sus pares, los entienden, los comprenden. Y esto está claro en el caso del apóstol Pablo, como Saulo primero, ¿verdad? Saulo entiende perfectamente a la gente intelectual, a los judíos, a los legalistas, a los que confiaban en la ley, los comprende y ahora los ve con amor, ¿no? Los ve con amor, los quiere ganar para Jesús. Esa es la persona ideal para rendir ese servicio, ¿no? Qué hermoso concepto, pastor. El Señor se vale de nuestro pasado. Y aún a veces errores, ¿verdad?, que se han cometido. Pero el Señor todo eso y esas habilidades las convierte en bendición. Dios es especialista siempre para sacar cosas buenas de nuestros propios errores, ¿no? Exactamente. Dios puede tornar nuestros errores en bendición. Qué maravilla de Dios tenemos. Pastor Abraham. Sí, pastor, como el pastor decía, Saulo tiene un pasado, Pablo tiene un pasado, ¿verdad? Que a lo mejor, viéndolo desde la vista humana, es desventajoso, pero después Dios saca todas esas ventajas, esas situaciones de su pasado de Saulo para convertirlo y para que se pueda cumplir la misión. Saulo, ¿no? Era de la tribu de Benjamín. Sus padres, yo creo, pensando, le pusieron ese nombre. El primer rey de Israel era Saúl. Así que, pues, ahora, Saulo, ¿no? Eran judíos, 100%, ¿no? De hueso colorado. Así que mi hijo se va a llamar como el primer rey de Israel, Saulo. Okay. Ahora, era ciudadano romano, ¿no? Esto le ayudó en muchas situaciones para salir de problemas predicando el evangelio. Tenía la ciudadanía romana. Era fariseo, como ya se ha dicho. Esto le sirvió para entender la mentalidad judía y para explicarles adecuadamente el papel de la ley en la salvación, ¿no? Además, este hombre era muy celoso. O sea, él de que se metía a cumplir una empresa, lo hacía, ¿sí? A mí una expresión de Hechos 9:1 me gusta mucho, pastor. Dice, sí, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Él quería acabar con todos los cristianos. Esa era su misión, ese era su propósito. Él tenía que acabar con ese camino, esa nueva secta que estaba apareciendo. Él la iba a extirpar, él la iba a acabar. Y dice que aún respirando amenazas y muerte, ¿sí?, él fue a pedir permiso para ir, ¿sí?, a buscarlo a otras ciudades, a buscar a los que estaban de ese camino y también traer los presos a Jerusalén. Qué celo, ¿no? O sea, ese celo, ese ánimo, convicción de hacer las cosas. Él creía que estaba haciendo correctamente las cosas y con celo se metió a hacer las cosas. Pero después vemos que ese celo transformado también lo llevó a hacer muchas cosas para honra y gloria de Dios. Ese celo no cambió, ese celo se intensificó, ¿verdad?, por hacer las cosas bien hechas y concluir la tarea hasta el último momento de su vida. Sí. Cuando pensamos en el concepto de cómo Dios toma de la mano a Saulo, ¿verdad?, lo va llevando poco a poco, cómo es que el Espíritu Santo trabaja en toda persona aún antes de que reconozcamos a Dios. Y algo que impactó a Saulo es cuando él autoriza que apedreen a Esteban. Ver la paciencia de Esteban, ¿verdad?, contemplar el rostro iluminado de Esteban, cómo eso impactó su corazón. Y después él empieza a predicar inspirado por el valor, la decisión de un personaje de Esteban. Ahora, el celo que tenía para destruir la iglesia, ahora lo aplica, pero para llevar el conocimiento de Cristo Jesús
a cualquier rincón de la tierra donde él pueda llegar. Todavía en la Maravilla. parte final de su ministerio, él está pensando, yo quiero ir a España, ¿no? Y España en ese momento es la última parte del mundo conocido de su tiempo, hacia el occidente. Así que él está viendo para allá, quiere ir a los lugares más lejanos para que la gente conozca el plan de salvación. Entendió bien el plan, Claro, entendió bien la misión, ¿verdad? Y se dedicó por completo a cumplirla. Ojalá que esa sea nuestra experiencia, pastor, definitivamente. hoy en día. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos a esta hermosa lección número 11, Pablo, antecedentes y llamado. Bien, regresamos. Estamos analizando la lección número 11, Pablo, antecedentes y llamado. Analizamos ya el primer punto, que es vida, y ahora vamos con conversión. Iniciamos el segmento justamente hablando, Pastor Abraham, Pastor César, de que me parece que el argumento más poderoso en favor del Evangelio es una vida transformada. Y me parece que si hay una biografía, una historia de conversión que no nos cansamos de leer y de analizar, ¿verdad?, en todos sus elementos, es la conversión de
Saulo, ¿verdad? Convertido en el apóstol San Pablo. Sí, la Biblia describe en Hechos capítulo 9, ¿verdad? Cuando él va a ir rumbo a Damasco y después el resplandor del cielo, cómo impactó eso. Cuando Pablo escribe posteriormente sus cartas, llama mi atención en 2 de Corintios capítulo 4, en el versículo 6. Él dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo lleva en su mente constantemente este recuerdo del resplandor de la luz y lo compara con la creación, ¿verdad? En la creación, como dice Génesis, todo es tinieblas, vacío. Dios con el poder de su palabra ordenó la creación de la luz. Así también, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es el que resplandeció en nuestros corazones. Por el poder de la palabra de Dios es que llega la luz del conocimiento a la vida de toda persona. Así que el apóstol lleva bien claro esto en su mente, y ahora él cuando pregunta, ¿verdad?, ¿quién eres? Ahí en Hechos 9, ¿quién eres? La voz del cielo es: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, te vas a seguir lastimando. Correcto. Tú vas en contra de mis caminos, y conforme vayas en contra, tú te vas a seguir lastimando. Y sin lugar a dudas, muchos pasamos por esa experiencia. Quizás creíamos que estábamos haciendo lo correcto, pero conforme más avanzábamos nos estábamos lastimando. Y llega un momento en nuestra vida en que tenemos que rendirnos y reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. No hay a otro lugar a donde ir mejor que a los brazos del Señor. Pablo comprendió, y en ese momento la luz del Evangelio alumbró su vida en la realidad. Todo su currículum lo vio como basura, como algo inútil, y ahora se concentró en conocer al autor de su salvación. Estoy pensando, pastor, tal vez en un esposo que le hace la vida imposible a la esposa. Estoy pensando en un hijo que a veces se pone rebelde con la fe de sus padres. Toda persona, ¿verdad?, que vaya en contra de los planes de Dios va a terminar lastimado, hasta que finalmente la luz pueda iluminar su mente y su conocimiento. Así es, hasta que reconozca, ¿no?, hasta que se rinda, que deje de luchar por sus propias fuerzas. Correcto. Hermosa conversión. Pastor Abraham. Sí, pastor, me imagino a Saulo viajando en caballo hacia el norte, buscando a más cristianos a quien traer presos a Jerusalén. Me lo imagino montando su caballo, una mano con la rienda y el otro con el pecho erguido. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 3, lo que leyó el pastor anteriormente, circuncidado al 8º día. Es decir, yo hice un pacto con Dios. Es la señal del pacto con Dios. Soy del linaje. Soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, donde apareció el primer rey, hebreo de hebreos. Soy fariseo, ¿sí? Soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Entonces ahí va. O sea, ¿quién le puede? Él no ve un defecto en su vida. Estoy haciendo lo correcto. Él está orgulloso de él mismo. Y con ese orgullo va hacia Damasco. Pensando él que está cumpliendo el propósito de Dios. Acabar con una secta que va iniciando y que va en contra, ¿verdad?, de todo lo que pensaba. Uh-huh. Pero entonces llega, dice el versículo 3, Hechos 9:3, Sí. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo. Y ya habló el pastor algo acerca de la luz. Y cayó en tierra. Y a mí esa expresión me cayó en tierra. Y junto con que él físicamente cayó en tierra, creo que en ese momento, al platicar él con Cristo Jesús, cayó su orgullo, cayó todo su pasado, ¿verdad? Todo lo que él sentía que tenía de valor en su vida, en ese momento quedó en nada. Fue basura para él. Ahora quiero servir a Cristo Jesús. Ahora quiero servir al que yo perseguía. Ahora yo quiero seguirlo a él. Y entonces todo su pasado, todo su orgullo se quedó ahí, ¿no? Yo creo que a veces hay que caer del caballo, porque ahí en tierra es donde Dios nos puede levantar
y usarnos para su honra y su gloria. Y esa conversión, ese suceso que le pasó a Pablo, pastor, marcó toda su vida. Un comentarista dice que toda su obra, su teología, la teología de Pablo, solamente es la explicación de su conversión, de lo que le pasó a él, ¿no? Un antes, un conocer a Jesús y un después. Pastor Abraham, nunca hay que olvidarnos del momento de nuestra conversión. Así es. Y nunca hay que olvidarnos, pastor, de cómo el Señor nos encontró. Para que entonces nunca perdamos de vista la deuda que tenemos con el Señor. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nuestro pasado queda atrás, rompemos con el pasado, con costumbres, ideas, presuposiciones y más. Entonces, Él acaba con nuestro pasado, transforma nuestro presente y entonces establece el rumbo para nuestro futuro. La conversión es el momento en que nos encontramos con Dios y va a marcar siempre nuestra vida. Amén. Pastor César, la importancia de la experiencia, pastor, de no predicar solamente palabras huecas, palabras vacías, teorías aprendidas en la escuela tal vez, ¿no? En la iglesia. Saulo, ahora convertido en el apóstol Pablo, predicaba de su experiencia, y tú lo mencionaste acertadamente, pastor. Constantemente él recuerda su conversión, constantemente él habla de su conversión, ¿verdad? Él experimentó la conversión. A mí me llama la atención que apenas en el capítulo 9 dice que él va respirando amenazas y muerte, y en el versículo 20 apenas del mismo capítulo 9 dice, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. Sí, es que aparentemente, bueno, nosotros podríamos ver una conversión repentina de la noche a la mañana. ¿Cómo fue eso? Eso es a nuestros ojos, ¿no? A los ojos del ser humano, lo que podemos mirar nada más y percibir. Sin embargo, el Espíritu Santo había hecho un trabajo previo a ese momento del resplandor de la luz del cielo. Poco a poco lo había llevado y lo había llevado. Así que el tema central del apóstol Pablo es aceptar la justicia de Cristo que nos cubre y nos da acceso al reino de los cielos. La conversión de Pablo es trascendente porque su conversión no es de un hombre inmoral a un moralista, de un hombre ebrio a ahora un hombre sobrio. No, es un hombre que humanamente tendría el respeto en cualquier ciudad donde lo pongamos. Si a Pablo lo ponemos en Europa, en Jerusalén, en Asia, él iba a tener el respeto de la ciudadanía. Podemos visualizar a un hombre que trataba bien a su familia, que obedecía las leyes del gobierno, todo lo hacía perfectamente, pero en cuanto a la salvación está perdido. Así que su conversión es de un hombre que confiaba en sus propios méritos para ser salvo, a confiar en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ese es su mensaje a lo largo de sus viajes, de su ministerio, es que nadie dependa de su buena conducta. Incluso él lo menciona en sus cartas, nadie se justifica por la obediencia a la ley. O sea, es claro. Y un versículo que llama mi atención también está en 2 Corintios capítulo 4, versículo 5, hablando en cuanto al contenido de su presentación. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Así que el apóstol deja bien claro, al hablar de mi testimonio, es para exaltar a Jesús, de lo que Él hizo en mí. Ni siquiera en el testimonio yo soy el ejemplo, en todo caso soy el ejemplo de lo mal que estaba y de cómo Jesús transforma a cualquier persona, ¿no? Qué maravilla. La importancia, pastor, entonces de dejar que el Señor nos reenfoque, nos reenfoque en lo que es correcto, ¿verdad? Y de dejar atrás el pasado. Así es, pastor. Nadie se la creía cuando el Señor manda a Ananías a que vaya a ver. Pero Señor, este es el que viene aquí a tomar preso a los cristianos y nada. Ve, dice, porque instrumento escogido me es este. ¿No? Y a mí me gusta el versículo 15, 9:15 de Hechos, dice, ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel, y yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. O sea, no sería fácil. No sería fácil. No. Pablo tenía que aprender cuánto tenía que padecer por el nombre de Cristo Jesús. Y él estuvo dispuesto a hacerlo.
Porque después dice que Dios le dijo, mira, vas a padecer esto y esto. Está bien. Por eso él cuando habla dice, de ninguna cosa hago caso. Sufrí tanto, naufragios, golpes, encarcelamientos y esto. Y dijo, él de ninguna cosa hago caso. Yo ya sabía a qué iba y lo estoy sufriendo, ¿verdad? Por amor a Cristo Jesús. Maravillosa transformación. Y una buena lección para nosotros, pastor. A veces pensamos que la misión va a ser fácil, pero no es así. No es así. Dios es poderoso, Dios nos va a llevar y aunque pasemos algunas adversidades, el Señor está con nosotros y hay que cumplir la misión. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar entonces a la tercera y última parte de esta lección número 11, titulada Pablo, antecedentes y llamado. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro. Preparados para su venida. Llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 11, antecedentes y llamado, basada en el testimonio del apóstol Pablo. Y vamos a hablar ahora del tercer punto del bosquejo, que es la obra. Ya hablamos de la vida, conversión y obra. Y Pastor Abraham, Pastor César, seguramente coincidimos también en que, bueno, desde ese último versículo que se leyó en el segmento anterior, donde el Señor le dice prácticamente a qué quiere que se dedique, ¿verdad? Lo tiene claro, pues desde ese momento no paró el apóstol Pablo en cumplir el propósito de Dios. Tremenda obra. Sí, pastor, yo creo que una de las razones del éxito del apóstol Pablo es que él, además de presentar su testimonio, él se presenta como un personaje vulnerable. Y eso nos acerca a las personas, porque esa es la realidad en todos. Separados del Señor Jesús, nada podemos hacer. Y uno de los pasajes que me impactan es el de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Dice así: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que Pablo en su mensaje se presenta esa vulnerabilidad. Él sabe que separado del Señor Jesús, él va a fracasar en su intento como predicador. Así que él lleva ese mensaje de acercamiento a las personas, exaltando lo que Jesús ha hecho en su vida, no predicándose a él mismo, predicando la palabra, y es cuando el Señor usa los instrumentos humanos. O sea, el mensaje, la Biblia es la llave para entrar a cualquier hogar y a cualquier lugar. No es fábulas ni experiencias, ni a nadie le interesa la biografía del instrumento. Correcto. Es la Biblia, el mensaje y lo que Jesús ha hecho y lo que quiere realizar en la vida de cada persona. Pablo lo entendió y Pablo empezó a predicar, y aun cuando fuera a Atenas, por ejemplo, que es el centro de filosofía y de múltiples dioses ahí, Pablo exaltó la verdad. Así que podemos aprender de su experiencia el hecho de exaltar el mensaje bíblico. Sí, el instrumento no es lo importante, es lo que lleva, ¿verdad? Es lo que lleva. El mensaje es lo que permanece, ¿no? Exactamente. Lo que no cambia, lo que permanece. El Lo mismo que predicaba el cambiar. apóstol. Definitivamente, siempre. La vida misma nos limita y Dios siempre tiene personas especiales para cada momento y el mensaje sigue siendo el mismo. Qué maravilla, pastor. Pastor Abraham. Sin duda alguna, pastor, ya hemos hablado del mensajero y nos fascina hablar del mensajero porque fue una transformación total. Pero exactamente lo que dijeron ustedes ahorita es lo importante, el mensaje, ¿no? Dios preparó al mensajero para que fuera un fiel representante del mensaje que iba a llevar. Dice Hechos capítulo 26, pastor, Sí. versículo 16. Lo que Dios le dice y le da su misión a Pablo. Dice: levántate y ponte en pie. Me aparecí a ti
para ponerte por ministro y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te mostraré. ¿No? Lo que ya viste de mí, la misericordia, la conversión, el poder, ¿sí? Eso se lo tienes que decir a los demás. Y yo te voy a seguir revelando cosas y de lo que te mostraré, ¿sí? Y entonces es lo que tienes que ir a decirle a la gente, ¿no? Ese es el mensaje. Ahora, te vas a encontrar con dificultad. Dice, te libraré del pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. ¿Qué iba a hacer? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de los pecados y herencia entre los santificados. Esa era la misión. Ve, para que les abras los ojos a los gentiles. Creían tantas cosas, ¿no? Entonces ellos tenían que abrir sus ojos al verdadero Dios. Vivían en tinieblas. Pablo tenía que llevar la luz a esa gente, para que como a él le resplandeció la luz de Cristo Jesús, también a los demás les resplandeciera, ¿no? Para que pudieran recibir perdón de pecados. Es el centro del mensaje, ¿sí? El perdón de los pecados, la conversión, y además para que tenga lugar entre los santificados. Cuando reciban perdón, entonces van a ser parte de la iglesia, van a ser parte del pueblo de Dios y herencia entre los santificados. Así que ese era el mensaje. Ve, y entonces Pablo lo recibió y fue por todas partes. Como ya dijimos, sus viajes abarcaron 25,000 kilómetros. ¿Quién? ¿No? Y a donde iba, predicaba la palabra. Ciudad que llegaba, predicaba la palabra. Con muchos problemas. Lo golpearon, lo apedrearon, lo encarcelaron. Pero ya le había dicho Dios eso. Así que entonces siguió adelante, siempre con su mensaje de salvación. Y quiero volver a enfatizar eso, Pastor Abraham, Pastor César, el hecho del costo, pastores, el costo de predicar el Evangelio. Porque a veces yo siento que ese espíritu misionero se encuentra ausente en las iglesias. O a veces alguien, porque lo miran mal, porque no lo saludaron, se va, porque el pastor no lo visita, ya me voy de la iglesia. Pastor, y aquí el apóstol Pablo vemos que 25,000 kilómetros de viajes a través del Mediterráneo, va siendo encarcelado, va siendo golpeado en la espalda. Bueno, ¿cuántas cosas no le pasaron al apóstol Pablo? Pastor, el costo de la misión. El costo de la misión. Debemos nosotros entender y debemos nosotros reafirmar, ¿verdad? El hecho de que todo aquel que quiera ser un misionero para el Señor, hay un costo que debe pagar. Sí, Pablo entendió que la misión no solamente debía ser intensiva, sino además extensiva. Y eso representa un costo, porque eso representa desplazarnos. Y definitivamente todos tenemos testimonios de personas que colocan su vehículo, colocan materiales, y Dios bendice, o sea, Dios da en abundancia cuando le damos el primer lugar a la obra de Dios y a la misión de la iglesia. Y Pablo sabía que él no podía emplear todo su tiempo en un solo lugar o una sola zona geográfica. Él entendió que esa misión era extensiva también y él empieza a desplazarse, y en aquellos días dependía de que los vientos soplaran a favor para que las velas impulsaran la pequeña embarcación. Hoy ya no es así. Hoy podemos desplazarnos en un coche o en otro medio de transporte rápidamente, así que sin lugar a dudas tenemos ventajas en cuanto al apóstol Pablo en ese sentido. Con los medios de comunicación y de transporte, eso facilita para que podamos entonces exaltar el nombre de Jesús, no solamente en un lugar cerca, sino también lejos, ¿verdad? A lo mejor el celo y el espíritu de sacrificio es lo que nos está faltando, pastor. Tenemos ahora los medios, tenemos ahora muchas ventajas, pero el celo y el espíritu de sacrificio, el pagar el costo de esa misión, tal vez es el que no encontramos, incluso en nuestras propias vidas puede ser. Sí, bueno, para eso definitivamente necesitamos enamorarnos del Señor, ¿no? Para poder compartirlo con gozo, con alegría, conocerlo mejor cada día y entonces poderlo exaltar. Claro que sí. Pasar, Abraham. Tal vez si la iglesia, pastor, intentara un encuentro como lo tuvo Saulo con Dios, si intentamos un encuentro diario con Dios, si ponemos el orgullo, nuestros pensamientos, nuestros
qué prioridades y las ponemos al servicio del Señor, de seguro que nos va a cambiar y Él nos va a transformar. Y se puede decir de nosotros, como se dijo de Pablo, instrumento escogido me es este. Yo creo que podemos hacerlo si tenemos ese encuentro diario con Cristo Jesús. Entonces, si lo tenemos, entonces nuestras prioridades van a cambiar. Estaremos dispuestos a dar, estaremos dispuestos a sacrificarnos, estaremos dispuestos a poner a la orden de la iglesia los recursos que el Señor nos ha dado, como automóviles u otras cosas, dinero incluso, qué sé yo. Yo creo que podemos ir más allá de lo que estamos haciendo hasta ahorita, ¿no? Si tenemos un encuentro diario con Jesús. Pastor, y me encanta ver a este hombre igual que Moisés, nunca tirando la toalla, nunca diciendo no puedo, nunca diciendo ya me cansé, nunca diciendo que traigan a otro. Hasta el último momento esas maravillosas palabras, pastor, he peleado la buena batalla, he terminado, ¿verdad? Ojalá pudiéramos cada uno de nosotros decir eso, pastor. Cuando está con Esteban, casi al final de su ministerio, y él tiene planeado ir a Jerusalén, y un profeta llega ahí a la casa de Felipe y le amarra las manos, y le dice, yo he tenido esta visión que quien va a sufrir esto, ¿no? Y todos le decían, no vayas, quédate aquí, ¿para qué vas si ya sabes que ahí te van a agarrar y todo? Y él dice, ¿qué hacen aquí? Quitándome el ánimo, ¿no? ¿Qué hacen aquí llorando? Déjenme, si yo sé a lo que voy, bueno, está bien. Es cumplir la misión. De ninguna cosa hago caso, ¿no? Seguir adelante siempre. Qué tremendo. Pues hemos llegado lamentablemente al final de nuestra lección número 11, pero no queremos despedirnos sin antes dirigir unas palabras finales de los que componemos en esta ocasión este panel. Comenzando con el pastor César. Sí, bueno, esta lección inspiradora pues nos enfoca también en el verdadero crecimiento de la iglesia, es cuando se establece precisamente una nueva iglesia. Así que el apóstol Pablo no solamente tiraba el pan, o sea, su propósito era constituir un grupo de creyentes y además alimentarlos después, cuidarlos a través de sus propios escritos. Así que no podemos engañarnos en cuanto al crecimiento de la iglesia y nada más hablar al aire, ¿no? Pablo constituía, formalizaba un grupo de creyentes y eso es algo que nos anima y que nos muestra la voluntad de Dios en cuanto al crecimiento de la iglesia y cumplir la misión de esa manera. Hay que establecer En diferentes puntos. Muchas gracias, pastor César, y gracias por tu participación y por tu presencia. Pastor Abraham Ramírez. Pastor, yo insisto en que debemos tener un encuentro con Jesús, ¿no? Nos debemos caer de la cabalgadura de nuestro egoísmo, de nuestra comodidad, de no comprometernos con la misión. Hay que caernos de la cabalgadura, hay que caernos del caballo, y de ahí del suelo Dios nos puede levantar y usarnos para su honra y su gloria. Entreguémonos a Él y tengamos un encuentro diario con Él. Claro que sí, pastor. Hermanos, este gran hombre Pablo dijo, al final he peleado la buena batalla, me espera la corona de justicia. ¿Será que esas palabras las podemos pronunciar un día nosotros también? ¿O somos de los que cualquier viento nos tumba, cualquier viento nos deja en el piso, cualquier cosa que pasa en la iglesia nos hace pensar que vamos a abandonar el barco? Hermanos, debemos perseverar, debemos ser fieles. El Señor nos necesita como sus instrumentos, como sus misioneros, pero también nos necesita como personas que hasta el último momento de nuestra vida estemos dispuestos a predicar de su amor. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que esta lección sea de bendición para tu vida como lo fue para la nuestra. Hasta la próxima.